Una mujer anciana confió en un mendigo en su casa. Y un día llegó de sorpresa. Lo que vio en el cuarto con su nieto la asustó de una manera indescriptible. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Ayúdame suscribiéndote y dejando tu like. Y sé parte de mi sueño también. Doña Teresa siempre había sido una mujer de rutinas. Cada mañana, antes de que el sol llegara a su punto más alto, salía al pequeño jardín frente a su casa y regaba con cuidado las plantas que tanto amaba. La soledad que llenaba su hogar desde la muerte de su esposo y la lejanía de sus hijos era palpable, pero la anciana encontraba consuelo en las pequeñas cosas. Las plantas, el silencio, las cartas que de vez en cuando recibía de su hija Beatriz. Era su forma de mantenerse en pie, a pesar del peso de los años. Aquella mañana, mientras ajustaba la manguera, sus ojos se posaron en la plaza, como solían hacer. Allí, bajo la sombra de un árbol, estaba Joaquín, el mendigo que rondaba la zona desde hacía meses. Nunca había hablado con él, pero su presencia se había vuelto parte del paisaje del pueblo. Sus ropas sucias y su aspecto desaliñado contrastaban con la vida ordenada y tranquila de doña Teresa. Aquel día, sin embargo, algo en la mirada de Joaquín la conmovió. No era solo cansancio lo que veía en sus ojos. Había una tristeza profunda, una historia no contada que pedía ser descubierta. Después de un momento de duda, decidió salir de su jardín y caminar hacia la plaza. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo a su alrededor, y el sonido de sus pasos parecía resonar más fuerte de lo habitual. Joaquín la vio acercarse, pero no se movió de su lugar. Doña Teresa, con su rostro siempre amable, sacó una moneda del bolsillo de su delantal y se la ofreció, extendiendo la mano temblorosa. «Toma, para que puedas comprar algo de comer», le dijo con suavidad. Joaquín, para su sorpresa, negó con la cabeza. La miró con una expresión que no esperaba. «Gracias, señora, pero no puedo aceptar su dinero», dijo con una voz rasposa, como si no hubiera hablado en días. «Prefiero ganarme lo que como». La respuesta dejó a doña Teresa sin palabras por un instante. La dignidad en sus palabras despertó en ella una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Al observarlo más de cerca, notó los surcos en su piel, las manos agrietadas y el cansancio acumulado en su cuerpo. No era un hombre joven, pero tampoco tan mayor como parecía a primera vista. Había vivido una vida dura, eso era evidente. «Al menos acompáñame a mi casa», ofreció Teresa después de unos momentos de silencio. «Te daré algo de comida caliente. No es mucho, pero es lo que tengo». Joaquín titubeó, pero finalmente aceptó. Mientras caminaban de regreso a la casa, Teresa se preguntó qué lo habría llevado a esa situación, pero no se atrevió a preguntar. Había algo en el que la hacía dudar, pero al mismo tiempo la empujaba a conocer más. Una vez en la casa, Joaquín se sentó en la mesa de la cocina, visiblemente incómodo en ese ambiente. Doña Teresa, mientras tanto, calentaba un plato de sopa que había preparado esa misma mañana. No sabía qué decir. La tensión llenaba el aire mientras los minutos pasaban, y aunque Joaquín agradecía cada gesto, mantenía una distancia emocional que frustraba la curiosidad de Teresa. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio mientras le servía el plato. Joaquín levantó la mirada, pero no respondió de inmediato. Parecía estar decidiendo cuánto debía revelar. «La vida me trajo aquí», dijo simplemente, dejando claro que no estaba dispuesto a compartir más detalles. Teresa lo miró detenidamente mientras comía en silencio. Aunque su deseo de conocerlo mejor crecía, entendió que no podía forzarlo. Después de todo, ella también tenía sus propios secretos, cicatrices que no compartía con cualquiera. La lluvia comenzó a caer con fuerza fuera de la casa, interrumpiendo el momento incómodo. Joaquín terminó de comer, y al ver que la tormenta no cesaba, se preparó para marcharse. Sin embargo, algo en doña Teresa la impulsó a detenerlo. «Quédate en el cobertizo esta noche. No es mucho, pero al menos estarás seco». Joaquín la miró con asombro. No estaba acostumbrado a la bondad desinteresada, menos aún de alguien como Teresa. Dudó, pero finalmente aceptó, agradeciendo con una leve inclinación de cabeza.
Mientras se dirigía al pequeño cobertizo en el jardín, doña Teresa sintió una extraña mezcla de satisfacción y nerviosismo. Había hecho algo que nunca antes habría imaginado, y aunque la llenaba de orgullo su acto de generosidad, no podía evitar sentir una ligera incertidumbre. A la mañana siguiente, la casa de doña Teresa volvió a llenarse de vida con la llegada de Beatriz y su nieto, Matías. La pequeña figura de Matías corrió por el jardín, lleno de energía infantil, mientras Beatriz y su madre conversaban en la sala. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Matías regresara, con los ojos brillantes de curiosidad. «Abuela, ¿quién es el hombre que está en el cobertizo?», preguntó el niño con inocencia, pero su pregunta encendió una chispa de preocupación en el rostro de Beatriz. «¿Qué hombre?», inquirió Beatriz, mirándola con severidad. Teresa, sintiendo la presión de la mirada de su hija, trató de explicar su acto de caridad. Sin embargo, Beatriz no se mostraba complacida con la explicación. «Mamá, no puedes confiar en extraños. No sabemos quién es ese hombre ni qué intenciones tiene. Podrías estar en peligro». Las palabras de Beatriz resonaron en la mente de Teresa durante el resto del día. Aunque hasta ese momento había sentido compasión por Joaquín, las advertencias de su hija comenzaron a sembrar una semilla de duda. Desde la ventana de la cocina, lo observaba trabajar en el jardín, intentando devolver el favor de su hospitalidad. El hombre no parecía tener malas intenciones, pero Beatriz había logrado perturbar su tranquilidad. Esa tarde, Joaquín le dijo que no quería molestarla más. Le agradeció por todo y le aseguró que se iría al amanecer. Teresa asintió, sintiendo un alivio mezclado con una tristeza que no esperaba. Había algo en la partida de Joaquín que la hacía cuestionarse si estaba tomando la decisión correcta, si las dudas que habían surgido eran realmente suyas o el eco de los miedos de los demás. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, los pensamientos giraban en su mente. ¿Había hecho bien en confiar en un desconocido? ¿O había sido ingenua, como decía Beatriz? Teresa se encontró mirando el techo en la oscuridad, con el corazón dividido entre la bondad que había querido ofrecer y el miedo que empezaba a consumirla. Al día siguiente, Joaquín se marchó sin hacer ruido. Teresa lo vio desde la ventana, sintiendo que con él se iba algo más que un simple huésped temporal. El regreso de Joaquín al pueblo fue inesperado. Después de haber dejado la casa de doña Teresa con una despedida discreta, su presencia nuevamente en la plaza unos días después causó una mezcla de sorpresa e inquietud en Teresa. Desde la ventana de su casa, lo observaba a la distancia, con una extraña sensación de familiaridad. Había algo en la manera en que Joaquín se sentaba en el mismo banco, bajo el mismo árbol, que parecía casi trágico. Teresa se debatía internamente. Parte de ella quería acercarse, invitarlo de nuevo a su hogar, pero las palabras de Beatriz seguían resonando en su mente. «No puedes confiar en extraños». Durante varias horas, Teresa observó a Joaquín desde la seguridad de su hogar, luchando contra el impulso de salir. Finalmente, decidió no invitarlo, no esa vez. La duda había arraigado en ella, y aunque sentía el deber moral de ayudarlo, la advertencia de su hija pesaba demasiado. La compasión que inicialmente la había impulsado a tenderle la mano estaba ahora nublada por el miedo, un miedo que no sabía si era justificado o no. Aquella tarde, Beatriz la llamó por teléfono. Como de costumbre, la conversación comenzó con preguntas sobre su bienestar, sobre Matías y las últimas novedades de la vida en la ciudad. Pero rápidamente, el tema de Joaquín salió a flote. «Mamá, ¿sigue rondando ese hombre por el pueblo?», preguntó Beatriz con tono preocupado. «Sí, lo vi en la plaza esta mañana», respondió Teresa, tratando de sonar despreocupada. «¿Le has vuelto a ofrecer algo? ¿Le has invitado a la casa?». La voz de Beatriz se tornaba más severa a medida que hablaba. Teresa vaciló. No quería mentir, pero tampoco deseaba abrir una discusión. No. «No he hablado con él», dijo finalmente, sintiendo una punzada de culpa por omitir el hecho de que había considerado hacerlo. Beatriz suspiró del otro lado de la línea. «Mamá, por favor, prométeme que no te involucrarás más con ese hombre. No sabemos quién es ni de dónde viene. Podría ser peligroso».
Las palabras de su hija cayeron como un peso en el corazón de Teresa. Mientras colgaba el teléfono, las dudas que ya albergaba se intensificaron. Era cierto que no conocía a Joaquín más allá de lo poco que él había revelado. Y aunque hasta ese momento no había dado motivo para desconfiar de él, las advertencias de Beatriz seguían calando profundo en su mente. Al día siguiente, Joaquín apareció en la puerta de Teresa. Llevaba en las manos un pequeño ramo de flores silvestres que, claramente, había recogido en el campo cercano. La simplicidad del gesto desarmó a Teresa por un momento. Nadie le había llevado flores en años. Joaquín, con su aspecto desaliñado y sus manos ásperas, le ofrecía un gesto que era al mismo tiempo inesperado y profundamente humano. Pensé que tal vez le gustaría esto, señora, dijo Joaquín, entregándole las flores con una tímida sonrisa. Teresa tomó el ramo, sintiendo una mezcla de agradecimiento y una creciente incomodidad. ¿Por qué le traía flores? Aunque quería verlo como un simple gesto de gratitud, las palabras de su hija comenzaron a invadir sus pensamientos nuevamente. ¿Y si esto era una forma de manipulación? Gracias, Joaquín, son muy bonitas, respondió, aunque su voz sonó más fría de lo que había planeado. Joaquín notó el cambio en su tono. Aunque no dijo nada, el brillo en sus ojos pareció apagarse ligeramente. Tras un incómodo silencio, se disculpó y se retiró nuevamente hacia la plaza. Teresa se quedó en la puerta, mirando las flores en sus manos, preguntándose si había reaccionado de manera justa o si el miedo que sentía la estaba cegando ante la bondad. Los días siguientes no hicieron más que intensificar las dudas de Teresa. Los rumores en el pueblo sobre la cercanía entre ella y Joaquín comenzaron a crecer. Los vecinos, siempre atentos a los movimientos de los demás, empezaron a murmurar. Las insinuaciones de que Joaquín podía tener malas intenciones hacia la anciana pronto llegaron a oídos de Teresa. En una de sus visitas al mercado, una de las vecinas más chismosas del pueblo, Carmen, se le acercó con una expresión de preocupación fingida. Teresa, querida, he oído que ese hombre sigue por aquí. No es prudente tenerlo tan cerca. ¿No crees? No sabemos de qué es capaz. Las palabras de Carmen, aunque disfrazadas de preocupación, estaban cargadas de juicio. Teresa trató de sonreír y desviar el tema, pero el comentario la siguió como una sombra durante todo el día. A medida que los rumores se esparcían, Teresa comenzó a distanciarse emocionalmente de Joaquín. Aunque seguía observándolo desde su ventana, ya no sentía el mismo impulso de ayudarlo. Los murmullos del pueblo y las advertencias de su hija habían logrado construir un muro entre ellos. Una tarde, mientras Matías jugaba en el jardín, Joaquín apareció en la puerta de Teresa nuevamente. El niño, con su energía contagiosa, corría de un lado a otro mientras su abuela lo vigilaba. Joaquín, al ver que uno de los juguetes de Matías se había roto, se acercó y, con habilidad, comenzó a ayudar al niño a repararlo. Desde la ventana, Teresa observaba la escena con una mezcla de emociones. Ver a Joaquín interactuar con su nieto le despertaba una ternura que intentaba reprimir. Sabía que Joaquín no había hecho nada para merecer su desconfianza, pero el miedo y las dudas seguían presentes. Al cabo de unos minutos, Beatriz apareció inesperadamente en la casa. Al ver a Joaquín en el jardín con Matías, su reacción fue inmediata. «Mamá, esto no puede seguir así», exclamó Beatriz, entrando en la casa con pasos apresurados. «No quiero que ese hombre esté cerca de Matías. No quiero que esté cerca de ti». Teresa, sorprendida por la furia en la voz de su hija, intentó calmarla. «Beatriz, él solo está ayudando a Matías con su juguete. No es nada malo. No sabes quién es. No sabes lo que puede hacer. Mamá, tienes que echarlo, hoy mismo». El tono autoritario de su hija resonaba con fuerza. Teresa, que había estado luchando internamente con sus propias dudas, sintió que la presión de Beatriz era demasiado. No quería perder la confianza de su hija, ni exponer a su nieto a ningún peligro, real o imaginado. Al final del día, cuando Joaquín vino a despedirse, Teresa, aún con la voz temblorosa, le sugirió que tal vez sería mejor que buscara otro lugar donde quedarse. «No quiero incomodarte más, Joaquín, pero creo que ya es hora de que sigas tu camino.
dijo, evitando mirarlo directamente a los ojos. Joaquín, que parecía haber esperado esta conversación, asintió con tristeza. No discutió ni pidió explicaciones. Simplemente aceptó su partida con la misma dignidad con la que había llegado. Se disculpó por cualquier inconveniente que pudiera haber causado y prometió que se iría a la mañana siguiente. Esa noche, Teresa no pudo dormir bien. La sensación de culpa la invadió, y aunque sabía que Beatriz estaba contenta con su decisión, ella no podía evitar sentirse miserable. ¿Había sido justa con Joaquín? ¿Había cedido demasiado rápido a los temores de los demás? Mientras las horas pasaban y el insomnio la mantenía alerta, Teresa no podía dejar de pensar en lo que realmente la había motivado a actuar de esa manera. A la mañana siguiente, Joaquín se fue como lo había prometido, sin hacer ruido ni dejar rastro. Desde la ventana, Teresa lo vio caminar por la calle, sintiendo que con él se iba algo más que su huésped temporal. Algo en su interior había cambiado, pero no estaba segura si era para mejor o peor. Esa noche, doña Teresa no logró dormir en paz. Las palabras de Beatriz, los rumores de los vecinos y su propia confusión la mantuvieron dando vueltas en la cama. Aunque Joaquín ya no estaba en su casa, su presencia seguía rondando en su mente. Se preguntaba si había actuado correctamente o si había permitido que las dudas y el miedo nublaran su juicio. El insomnio la llevó a reflexionar sobre los últimos días. Recordaba la tristeza en los ojos de Joaquín cuando se marchó. Se sintió mal por haberlo echado, por no haber confiado más en su intuición. Algo en su corazón le decía que Joaquín no era peligroso, pero las voces externas la habían hecho dudar. Se levantó de la cama y se dirigió a la ventana, observando la calle vacía y silenciosa. Había una sensación de vacío en el aire, una ausencia que no podía ignorar. Por la mañana, Matías llegó a la casa de su abuela para pasar el día con ella. Aunque el niño llenaba el hogar de alegría y vida, Teresa no podía dejar de pensar en Joaquín. Matías, con su energía contagiosa, jugaba en el jardín mientras Teresa preparaba el desayuno. De repente, el pequeño tropezó y cayó, raspándose la rodilla. Doña Teresa corrió hacia él para ayudarlo, pero en ese momento recordó cómo, unos días antes, había visto a Joaquín hacer lo mismo. La imagen de Joaquín ayudando a Matías a arreglar su juguete apareció en su mente como un recordatorio de que el hombre nunca había mostrado malas intenciones. A medida que pasaba el día, Teresa no podía dejar de pensar en ese momento. Se dio cuenta de que su reacción en aquel entonces había sido exagerada, que su miedo había sido infundado. Matías no parecía tener miedo de Joaquín. Al contrario, lo veía como alguien amable y dispuesto a ayudar. Esa comprensión hizo que Teresa comenzara a cuestionar de nuevo su decisión de haberlo apartado de su vida. Esa noche, Teresa tuvo una pesadilla. En su sueño, veía a Joaquín entrando a su casa, pero su rostro estaba distorsionado, como si hubiera cambiado. En la pesadilla, Joaquín se acercaba a Matías con intenciones oscuras, y Teresa, paralizada, no podía hacer nada para detenerlo. Se despertó agitada, con el corazón acelerado y un sudor frío recorriéndole la frente. Se sentó en la cama, tratando de calmarse. Sabía que el sueño era producto de sus miedos, de las dudas que había dejado crecer dentro de ella. Pero también sabía que esas imágenes no eran reales. Joaquín no era la amenaza que su subconsciente quería hacerle creer. Al día siguiente, con la cabeza aún revuelta por la pesadilla, Teresa se encontró de nuevo enfrentando sus propios temores. Cuando salió al jardín para regar las plantas, encontró una pequeña flor en la puerta, similar a las que Joaquín le había traído días antes. No sabía si había sido él quien la dejó, pero el gesto la conmovió profundamente. Era como si la naturaleza misma le estuviera diciendo que reconsiderara sus acciones. Decidida a obtener claridad, Teresa fue a la plaza donde sabía que probablemente encontraría a Joaquín. Lo vio sentado en el mismo banco bajo el árbol, como solía hacer. Esta vez, no dudó en acercarse. Al verla, Joaquín levantó la mirada, y aunque no parecía sorprendido de verla, había una tristeza en sus ojos que Teresa no había notado antes. «Quiero hablar contigo», dijo Teresa, con una voz que mezclaba firmeza y vulnerabilidad. Joaquín asintió, pero no dijo nada,
esperando a que ella continuara. He estado pensando mucho en lo que pasó. Te pedí que te fueras porque tenía miedo. No de ti, sino de lo que los demás decían, de lo que mi propia hija me advertía. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero creo que me equivoqué. Tú no has hecho nada malo. Joaquín la miró en silencio por unos momentos antes de hablar. Entiendo por qué lo hiciste, señora. No es fácil confiar en alguien como yo, alguien que no tiene un hogar, alguien que parece no tener nada que ofrecer. Su voz era suave, pero cargada de resignación. Estoy acostumbrado a que la gente desconfíe. No los culpo. Teresa sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que Joaquín había vivido gran parte de su vida siendo juzgado por su apariencia, por su condición. La compasión que había sentido por él desde el principio volvió a surgir con fuerza. Quiero saber más de ti, Joaquín. Si estás dispuesto, quiero escuchar tu historia. Joaquín suspiró, como si llevara mucho tiempo esperando que alguien le pidiera eso. Se acomodó en el banco y comenzó a hablar, al principio de manera titubeante, pero luego, conforme las palabras fluían, más libremente. Contó cómo había perdido a su familia en un accidente, cómo el dolor lo había empujado a vagar sin rumbo, y cómo, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, el mundo le había cerrado las puertas. Su voz se quebraba en momentos, pero Joaquín no dejó de hablar. Teresa lo escuchaba con atención, sintiendo una profunda tristeza por el sufrimiento que él había vivido. No buscaba causar problemas. Solo quería un lugar donde descansar, donde no me miraran como un criminal. Cuando usted me ofreció su casa, pensé que tal vez las cosas podían cambiar, aunque fuera solo por unos días, dijo Joaquín, mirando al suelo. Teresa se sintió invadida por la culpa. Había dejado que el miedo y los prejuicios la alejaran de la verdad. Joaquín no era una amenaza, sino alguien que había sufrido y que necesitaba un gesto de bondad en un mundo que le había dado la espalda. Lo siento, Joaquín. De verdad lo siento, dijo Teresa, con la voz quebrada. Me dejé llevar por lo que los demás decían, por mis propios miedos. No te juzgué de manera justa. Joaquín asintió, aceptando sus palabras con una leve sonrisa, aunque su tristeza aún era evidente. No tiene que disculparse, señora. He aprendido a no esperar mucho de la gente. Pero quiero ofrecerte algo más, continuó Teresa. Quiero que regreses. Quiero que te quedes en mi casa, como debió ser desde el principio. No por caridad, sino porque creo que ambos podemos aprender mucho el uno del otro. Joaquín la miró, sorprendido por la oferta. No había esperado que Teresa lo invitara a volver, y aunque la duda brilló por un momento en sus ojos, asintió con gratitud. Teresa regresó a su casa esa tarde sintiéndose más ligera. Sabía que no sería fácil enfrentar a Beatriz, ni a los vecinos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando una decisión basada en su propia intuición y no en el miedo. Tenía la esperanza de que, con el tiempo, los demás también pudieran ver en Joaquín lo que ella había visto. Un hombre roto, sí, pero con una nobleza que merecía ser reconocida. Cuando Beatriz regresó al día siguiente, Teresa supo que tendría que enfrentarse a las críticas. Pero esta vez, estaba preparada. La mañana siguiente amaneció tranquila, pero doña Teresa sentía un nudo en el estómago. Sabía que la decisión que había tomado el día anterior, de invitar nuevamente a Joaquín a su casa, traería consecuencias. No solo tendría que enfrentar las miradas de sus vecinos, sino que también debía hablar con Beatriz. No le gustaba enfrentarse a su hija, pero esta vez sentía una convicción más fuerte. Joaquín llegó temprano, con la misma humildad y silencio de siempre. Se instaló en el cobertizo sin hacer mucho ruido. Agradeció la oportunidad, aunque su rostro reflejaba algo de inseguridad. Ambos sabían que la situación no sería fácil. Mientras el día avanzaba, Beatriz llegó sin avisar, como solía hacer cuando quería asegurarse de que su madre estaba bien. Desde la ventana, vio a Joaquín trabajando en el jardín, y su expresión cambió al instante. Entró en la casa con paso firme, claramente molesta. «Mamá, ¿qué hace ese hombre aquí otra vez?», dijo, sin siquiera saludar. Teresa,
que estaba en la cocina preparando té, levantó la mirada, dispuesta a enfrentar a su hija. No era fácil confrontarla, pero había llegado el momento de poner las cosas claras. Beatriz, he decidido que Joaquín se quede por un tiempo más, respondió Teresa con calma. Creo que ambos cometimos un error al juzgarlo antes de tiempo. Beatriz se detuvo, sorprendida por la firmeza en la voz de su madre. Normalmente, Teresa era más dócil, más dispuesta a aceptar los consejos de su hija, pero esta vez había algo diferente. ¿Un error? Mamá, no sabes quién es. No sabes si puedes confiar en él. Lo estás poniendo a él por encima de tu seguridad y la de Matías, replicó Beatriz, claramente frustrada. Teresa suspiró. Sabía que Beatriz no comprendía su cambio de actitud, pero estaba decidida a hacerle entender. Lo sé, Beatriz. Al principio, también tenía miedo. Escuché los rumores, dejé que las palabras de los demás nublaran mi juicio. Pero ayer hablé con Joaquín. Escuché su historia y entendí que lo que realmente nos ha mantenido alejados no es él, sino nuestros propios prejuicios. Beatriz negó con la cabeza, incrédula. ¿Y crees que una conversación lo cambia todo? Mamá, hay personas que saben cómo manipular. No quiero que te aprovechen, dijo, esta vez con un tono más suave, claramente preocupada. Teresa se acercó a su hija y le tomó las manos. Sé que lo haces porque te preocupa mi bienestar, y lo agradezco, hija. Pero esta vez estoy segura. Joaquín no es un peligro. Es un hombre que ha sufrido, que ha sido rechazado por la sociedad, pero eso no lo convierte en una mala persona. Yo también he aprendido algo importante. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. A veces, el verdadero peligro está en los prejuicios que construimos, no en las personas que no entendemos. Beatriz se quedó en silencio por un momento. Había algo en las palabras de su madre que la hizo reflexionar, pero aún le costaba aceptar la situación. Solo quiero que estés segura, murmuró. Lo estoy, Beatriz. Lo estoy más de lo que he estado en mucho tiempo, respondió Teresa con una sonrisa tranquila. El resto de la tarde pasó con una tensión ligera en el aire, pero Beatriz no mencionó más a Joaquín. Sabía que su madre había tomado una decisión, y aunque no estaba de acuerdo, la respetaría. Antes de irse, Beatriz le dio un abrazo a su madre, más largo de lo habitual, como si quisiera transmitirle todo su cariño y preocupación en ese gesto. Teresa la observó alejarse por el camino mientras sentía una mezcla de emociones. Sabía que Beatriz aún dudaba, pero estaba orgullosa de haberse mantenido firme en su decisión. Al día siguiente, algunos de los vecinos se acercaron a la casa de Teresa, curiosos y preocupados. Carmen, la vecina más chismosa del pueblo, fue la primera en llamar a la puerta. Con su habitual tono condescendiente, preguntó por Joaquín. Teresa, querida, hemos visto que ese hombre volvió a tu casa. ¿Estás segura de que es una buena idea? Preguntó Carmen, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Teresa la miró, recordando todas las veces que había permitido que los rumores y las palabras de Carmen la afectaran. Carmen, agradezco tu preocupación, pero Joaquín es bienvenido en mi casa. Lo he conocido mejor y confío en él. No es lo que todos dicen, respondió Teresa con amabilidad, pero con firmeza. Carmen no supo qué responder. Estaba acostumbrada a que Teresa se mostrara más sumisa, pero esta vez la veía decidida. Tras unos minutos de conversación superficial, Carmen se fue, probablemente para seguir hablando en otros rincones del pueblo. Teresa sabía que los rumores seguirían circulando, pero esta vez no le importaba. Se sentía en paz con su decisión. Los días que siguieron fueron más tranquilos. Matías, que pasaba las tardes con su abuela, seguía acercándose a Joaquín, viéndolo como un amigo más que como un extraño. Joaquín, por su parte, disfrutaba de la compañía del niño y se ofrecía a ayudarlo con tareas simples, como cuidar el jardín o reparar algunos de sus juguetes. Teresa los observaba desde la ventana, sintiendo que había tomado la decisión correcta. La relación entre Matías y Joaquín era una prueba clara de que la desconfianza había sido injustificada. Los niños, con su inocencia,
Eran capaces de ver más allá de las apariencias, algo que los adultos a menudo olvidaban. Una tarde, mientras Joaquín y Matías jugaban en el jardín, Teresa se sentó en la mesa de la cocina y reflexionó sobre todo lo que había pasado. Recordó cómo el miedo y las dudas habían afectado su juicio al principio, cómo había permitido que las voces externas controlaran sus acciones. Pero ahora veía con claridad. Había aprendido que la verdadera compasión requería más que actos de bondad superficiales. Requería la capacidad de mirar más allá de los prejuicios, de escuchar las historias de los demás y de estar dispuesta a cambiar de opinión. Joaquín, por su parte, también parecía haber encontrado algo en esa pequeña casa. Ya no era el hombre que se sentaba solo en la plaza, evitado por los demás. Aunque aún llevaba consigo el peso de su pasado, había encontrado un lugar donde no era juzgado por su apariencia o su historia. Se sentía agradecido por la oportunidad que Teresa le había dado. Y aunque aún era reservado, su rostro mostraba una serenidad que antes no tenía. Esa noche, cuando Matías ya se había ido con su madre y Joaquín había regresado al cobertizo, Teresa se sentó en el porche, contemplando el cielo estrellado. Pensó en lo lejos que había llegado, no solo en su relación con Joaquín, sino en su propio proceso de autodescubrimiento. Sabía que la vida en el pueblo seguiría siendo difícil en algunos aspectos. Las miradas curiosas, los murmullos a sus espaldas, todo eso no desaparecería de un día para otro. Pero ahora, Teresa se sentía más fuerte. Había encontrado la paz en su decisión, en su capacidad para confiar y perdonar. Y, sobre todo, había aprendido que el verdadero peligro no estaba en las personas desconocidas, sino en los juicios apresurados que hacían los demás, y ella misma, sin tomarse el tiempo de conocerlas. Con una sonrisa tranquila, Teresa entró a su casa, sabiendo que, aunque quedaban desafíos por delante, había ganado una valiosa lección de vida. Si te gustó este vídeo y crees en el poder de las buenas acciones, deja tu like y suscríbete. Juntos podemos compartir más historias que tocan el corazón. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.